¿Cuál es la intención del diablo respecto a su creencia de la Navidad? Escuche al Dr. Adrian Rogers. Durante la época de Navidad hay una lucha titánica entre Cristo y Anticristo. Y esta lucha viene desde tiempo inmemorial. El diablo prefiere que usted crea algo equivocado en vez de que haga algo erróneo. ¿Por qué? Porque del pensamiento nacen las acciones. Si Satanás puede poner malos pensamientos en su mente, entonces él no tiene que preocuparse por sus acciones. Lo que el hombre piensa, eso es. Siembra un pensamiento y cosechará una acción. Siembra una acción y cosechará un hábito. Siembra un hábito y cosechará un carácter. Siembra un carácter y cosechará un destino. Todo empieza con un pensamiento. Por eso el diablo trata de establecer un sistema de creencias falso. Hay un refrán popular que dice, se cosecha lo que se siembra. Y esto tiene una aplicación práctica en casi todos los ámbitos de la vida. Atentos saludos, amigos del Amor que Vale. Soy Irving Travelo. Hoy el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos hablará del tema, ¿será la Navidad del Cristo o del Anticristo? Tenga la bondad de buscar en su Biblia la primera epístola de Juan, capítulo 4, los versos del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Notemos que el espíritu del Anticristo ya estuvo en el mundo, aún en los días del apóstol Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Muchas veces nosotros como creyentes somos llamados creyentes, pero escúcheme cuidadosamente. La incredulidad es una virtud. Mire la primera frase de este capítulo. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Lo ve? Amados, no creáis, no creáis. Por supuesto, hay cosas maravillosas en las cuales necesitamos creer. Y la vida cristiana es una vida de fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, por favor, recuerde lo siguiente. No se nos dice que debemos creer cualquier cosa. La fe no es mejor que su origen, y la fe no es mejor que su objetivo. De alguna manera tenemos la idea de que estamos supuestos a creer cualquier cosa y todas las cosas, solo porque somos creyentes. Permítame decirle lo que es la fe. Fe no es simplemente decidir qué es lo que quiero creer, y entonces creerlo. Fe tampoco es tratar de creer lo que usted cree no es verdad. Un niñito dijo, fe es creer lo que usted sabe que no es. Pero eso tampoco es fe. Fe es recibir una palabra de Dios y actuar. Esa es una fe bíblica. Ahora, debido a que sin fe es imposible agradar a Dios, es muy peligroso para usted el vivir sin fe. Pero hay algo que es aún más peligroso, y es el creer y poner su fe en algo equivocado. Miremos nuevamente el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan está advirtiéndonos contra los falsos profetas, y esto es muy interesante, porque en esta su primera epístola encontramos que la palabra amor es una palabra muy significativa. Pero justo en medio de este pasaje que habla del amor, él nos advierte contra los falsos profetas, porque algunas veces tenemos la idea de que para poder amar necesitamos ser blandos o necios. Amigo, necesitamos tener un corazón blando, pero no una cabeza blanda. Porque somos amorosos, eso no significa que debemos poner nuestros brazos alrededor de todo el mundo y decir, que Dios le bendiga. Su fe es tan buena como la mía. No nos considerarían cristianos si pensáramos que hay alguna diferencia. Será un gran día cuando los seres humanos se vuelvan de su religión a la fe en el Señor Jesucristo.
todo lo que es espiritual no es necesariamente de Dios. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Sabe? Yo estoy asombrado no solo de que mucha gente no crea, sino sobre todo de lo que mucha gente cree. Durante la época de Navidad hay una lucha titánica entre Cristo y el anticristo, y esta lucha viene desde tiempo inmemorial. El diablo prefiere que usted crea algo equivocado en vez de que haga algo erróneo. ¿Por qué? Porque del pensamiento nacen las acciones. Si Satanás puede poner malos pensamientos en su mente, entonces él no tiene que preocuparse por sus acciones. Lo que el hombre piensa, eso es. Siembra un pensamiento y cosechará una acción. Siembra una acción y cosechará un hábito. Siembra un hábito y cosechará un carácter. Siembra un carácter y cosechará un destino. Todo empieza con el pensamiento. Por eso el diablo trata de establecer un sistema de creencias falso. Y así como la Biblia nos enseña qué creer, también en forma clara y absoluta nos dice, amados, no creáis a todo espíritu. Pruebe los espíritus para ver si en realidad son de Dios. Aquí Dios nos está diciendo que debemos probar nuestra fe. Y de paso quiero decirle que la fe que no puede ser probada no puede ser confiada. Ponga la prueba. Primera Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo. Ahora, ¿qué razón tenemos para creer lo que creemos? ¿Cuál es la diferencia en esta época de Navidad entre el verdadero espíritu de la Navidad y el espíritu falso que está en el mundo? ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y el anticristo? Bueno, es mejor que usted lo sepa, que lo aprenda, que pueda discernir la diferencia entre un verdadero profeta y un profeta falso. Porque detrás de cada profeta hay un espíritu. O es el espíritu de Satanás, o es el espíritu de Dios omnipotente. En esta época en la cual vivimos, estamos siendo bombardeados por toda clase de cosas. ¿Cómo se prueba a un profeta? Voy a mencionar 3 o 4 cosas para que usted las anote. Estas no están específicamente en el texto, pero cuando hagamos referencia al mismo, enfocaremos este asunto un poco más. Así que voy a mencionar algunas maneras en que usted puede probar si un profeta es o no es de Dios. Primero, pruébelos por sus métodos. Anote al margen Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora la llave para este versículo y la razón por la que lo he usado es porque dice que algunos hombres han entrado encubiertamente. La incredulidad, la doctrina falsa es muy sutil. Aparece casi inadvertida junto a la puerta y simplemente penetra. Eso es lo que Judas nos está diciendo. Piense primero en sus métodos. Son muy sutiles. La Biblia, al hacer referencia a Satanás en el jardín del Edén, dice que él es más sutil que cualquier otro animal sobre la tierra. Él es un mentiroso y padre de la mentira. Y sus mejores mentiras suenan como si fueran verdad. Así que, primero, sus métodos son muy sutiles. Segundo, pruebe sus motivos. Leamos lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Los falsos profetas siempre son codiciosos, y con palabras mañosas y astutas manipulan a las personas crédulas. La motivación de los falsos profetas es el explotar a la gente. Hacen de usted mercadería en lo financiero, lo político y lo personal. Pudiera ser que no les importe demasiado el poder político o económico, pero quieren exhibirse como que fueran personas importantes. Por eso usted tiene que estar alerta a sus métodos y a sus motivos. Tercero, pruébelos por su moral. Leamos nuevamente la segunda parte de Judas 4. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir libertinaje?
significa inmoralidad. Ellos dicen, bueno, si usted es salvo por gracia, entonces puede vivir como se le antoje. Amigo, escúcheme. No les confíe ni su dinero ni su familia. Ellos han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Pruébelos por la clase de moralidad que exhiben. Cuarto, pruébelos por su ministerio. En Mateo 7, los versos 15 y 16, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Si usted quiere probar a quien quiera que se diga ser un profeta, simplemente mire los frutos de su ministerio. Evalúe los frutos de aquellos que los siguen. Jesús dijo que los conoceremos por sus frutos, porque como el profeta, así son sus seguidores. Pero veamos la forma principal de probar a los profetas. Quinto, pruébelos por su mensaje. Primera de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En algunos mensajes anteriores he hecho referencia al anticristo. El prefijo anti significa contra o en vez de. Y esa es la forma en que Satanás hace su trabajo. Satanás está en contra de Cristo, así que trae un sustituto de Cristo. El diablo no niega la religión. De hecho, la religión es su principal herramienta. Su método no es tanto el negar, sino el tergiversar. Así que cuando usted le pregunta a un falso profeta, ¿cree en Jesús? Y él responderá, por supuesto que creo en Jesús. Pero note lo que Pablo dice en 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? En forma sarcástica, el apóstol está diciendo, ustedes son tan tontos que dejan que alguien venga y les predique acerca de otro Jesús. Dejan que otra persona venga y les guíe hacia otro espíritu o les desvíe hacia un evangelio diferente. Amigo, no debemos olvidar que Satanás se transforma en ángel de luz. Todo esto es trasfondo para el mensaje de hoy. Ahora présteme atención. Esta época de Navidad, como cada Navidad, vamos a tener que escoger entre Cristo y el anticristo, y la Biblia nos dice que no debemos creer a todo espíritu, que debemos probar los espíritus si son de Dios. Ahora, para probar cualquier cosa, usted necesita un modelo, una norma, un patrón, un criterio establecido que le permita hacer la prueba. ¿No es así? Cuando Juan nos dice que no debemos creer a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, o sea, si son de Cristo o del anticristo, nos da 3 pruebas mayores. ¿Cómo los prueba? ¿Cómo los conoce? Voy a compartir estas 3 pruebas mayores para que en esta Navidad usted sepa si va a celebrar a Cristo o al anticristo. ¿Cómo se prueban los espíritus? Primero, pruebe los espíritus por la palabra de Dios. Veamos lo que dice 1 Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Ahora, Juan fue un apóstol y él, junto con los otros apóstoles, trajo la palabra de Dios. De hecho, al comienzo de su primera epístola, Juan nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Los apóstoles fueron aquellos que vieron a Jesús, oyeron a Jesús, fueron ungidos y separados para traer la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual la Biblia dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea,
los profetas que escribieron el Antiguo Testamento y los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Las genuinas iglesias del Señor están edificadas absolutamente sobre el fundamento de los profetas y apóstoles que nos trajeron la palabra de Dios. Alguien me preguntará, Pastor Rogers, ¿es usted un profeta? No en el sentido clásico de la palabra, no con P mayúscula. Pastor Rogers, ¿es usted un apóstol? No en el sentido clásico de la palabra, no con A mayúscula. Pero déjeme decirle algo. Tanto como puedo sostener la Biblia en mis manos y predicar acerca de lo que dice, puedo predicar con la autoridad de un profeta y de un apóstol, porque estoy predicando lo que ellos dijeron, lo que ellos predicaron. La iglesia está construida sobre el fundamento de profetas y apóstoles. Así que cuando por ahí aparece un profeta o por allá asoma un espíritu, ¿cómo los pruebo? Los pruebo con la palabra de Dios. No es que yo de pronto experimento alguna clase de sensación y digo, bueno, yo pienso que, o yo siento que. Verá, hubo un tiempo cuando los predicadores, parados tras el púlpito, decían, la Biblia dice, y comenzaban a decir lo que la Biblia dice. En la actualidad ellos se rascan la cabeza y dicen, bueno, me parece a mí, o yo siento que. No. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Debemos aprender que cuando estamos firmes en la palabra de Dios, el reino de Satanás comienza a temblar. Cuando el diablo se acercó a Jesús para tentarle en el desierto, ¿cómo fue que Jesús logró derrotarlo? Usando la palabra de Dios. En respuesta a las 3 tentaciones, Jesús dijo 3 veces, escrito está. Y Jesús venció a Satanás con la espada de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que he aprendido? Que hay increíble poder en la palabra de Dios. En el Salmo 138:2 leemos, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Mi amigo, cuando llega algún profeta falso, y si usted usa la palabra de Dios, esa palabra perforará a ese profeta falso como una bala de cañón perforaría una canasta de huevos. Hay poder, increíble poder en la palabra de Dios. Ahora, si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no sabe cómo usar la palabra de Dios, va a ser un perfecto y pasivo blanco para los falsos profetas o apóstoles. No va a saber cómo probar los espíritus. Así que, en primer lugar, ¿cómo se los prueba? Por la palabra de Dios. Todo lo demás se deriva de esto. Permítame preguntarle, ¿tiene usted una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo? ¿Es Jesús su Salvador y su Señor? Si no lo es, pero anhela que lo sea, lo que tiene que hacer es arrepentirse sinceramente de sus pecados, pedir perdón a Dios, aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entregando su propia vida para que, con su muerte, usted pueda tener vida eterna. Por fe, recíbala en su corazón como su Salvador y Señor, y Él le ayudará a ser la clase de persona que Él quiere que usted sea, y le dará la fortaleza para que sea un vivo testimonio de su gracia y misericordia. Y sí, dele gracias a Dios por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo.